¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Multimedios 24/7. Nos da muchísimo gusto estar hoy en el Museo de las Artesanías en Tuxtla Gutiérrez, agradeciendo por supuesto este maravilloso escenario para tener una conversación muy interesante, agradecer la presencia de la senadora chiapaneca Edith López Hernández. Gracias por estar con nosotros, senadora. Ella, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Senado de la República. Agradecer por supuesto también a Iván Ramos Méndez, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias por estar acá. Y es que hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Este mes de julio pues inició un momento histórico, no solo para los pueblos indígenas y afromexicanos, sino también para todo el país, porque se da el inicio de una consulta para la primera ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por favor, platíquenos un poco de ello. Bueno, buenas. ¿Cómo están? Un saludo para los medios de comunicación y también, Iván, muchas gracias por estar aquí desde el nivel federal, nos acompaña en Chiapas y gracias a Multimedios con Janet estamos muy contentos de poder dar esta entrevista a una historia tan importante que va a pasar en los pueblos indígenas, que jamás habíamos sido tomados en cuenta durante décadas. Nos trataron de olvidar, de negar, de ocultar en nuestra propia nación mexicana ideas neoliberales que no nos tomaban en cuenta. Bueno, que estamos en un museo donde habla de nuestra cultura, pero no estábamos enmarcados y no estábamos en una ley que nos garantizara nuestros derechos. Éramos sujetos de interés público, pero no sujetos de derecho. Cambia la perspectiva de la Constitución política en el 2018, ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues da otro paso de continuidad, donde sí nos reconocen que somos culturas vivas, que estamos en nuestro territorio y que también es muy bonito estar en un museo, pero ¿qué más? Estar en una ley y en la Constitución, porque antes sí quizás habían los medios de comunicación, pero ¿a qué llegábamos? A una nota roja, a una nota amarillista, a que siempre decían, ay, es que son los chamulas, ¿no? En Chiapas, y aunque eran de Chenaló, de Panteló o de otro municipio, pero cuando hay algo malo, son los chamulas, ¿no? También Guillermo Bonfil Batalla escribe en su libro y enmarca ahí que cuando le dicen cuando un coleto regaña a sus hijos y le dice, vos pareces chamula, es que eres terco, necio, desobediente, que no tienes razón, no tienes uso de razón. Entonces era como una bofetada cuando te dicen, vos pareces chamula, pero cuando te dicen, vos pareces sinacanteco, entonces ¿La connotación cambia? Cambia porque es menor, porque pues bueno, es un aliado, históricamente también fueron aliados con los españoles, o sea, todo tiene que ver con la parte histórica de que se nos negó. Hoy por hoy pues estamos aquí anunciando que va a haber una ley general de pueblos indígenas y afromexicanos. Bien lo decía el compañero ministro Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte, hay leyes para plantas, hay leyes para todo. Para todo. Preguntémonos, ¿hay ley para pueblos indígenas? No hay. Y menos una ley reglamentaria que se va a consulta, y se va a consulta a los pueblos indígenas. De viva voz, ellos van a poder decir, esto no está bien, aunque la ley general está construida desde diferentes perspectivas y desde todos los estados de la República que comprende nuestra nación mexicana, y pues liderado por el INPI, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y nosotros acompañamos también la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estamos ahí, y también rompemos el esquema de estar en el Senado, que solo era un grupo de élite y de un grupo popular o de un grupo que realmente puede estar en el Senado. Cuando llego y es la voz del pueblo,
y entonces dicen, ¿y quién es ella, no? Porque es indígena o solo porta el traje para la toma de protesta. Incluso algunos compañeros me decían, ¿y cuándo te vas a cambiar el traje típico? Y digo, pero es que es mi traje, no puedo tener otro. Ya solamente me restó decirle, ¿y cuándo vas a cambiar de saco? Porque veía el mismo saco negro, ¿no? Sí, por ejemplo. Entonces era como romper esos esquemas, ese racismo estructural que hay en políticas públicas, que hay en ojos de, pues que no nos habían, que mejor escondidos los pueblos indígenas y afromexicanos para que no nos den problema, porque es más, ni saben hablar el español, hablan su dialecto, ¿no? O sea, todavía hay esta connotación a los pueblos indígenas y afromexicanos, incluso en estas asambleas que hemos estado, en la asamblea una participación de un compañero decía, tiene 80 años el señor y me dice, es que a nosotros nos enseñaron que el ser indígena es un pecado, por eso ya no hablamos el idioma, el dialecto, y ya no portamos el traje típico porque eso nos ayuda a que nos discriminen y nos rechacen. Entonces, mejor rechazamos nuestro traje y nuestro dialecto para que seamos aceptados, ¿no? O sea, es muy fuerte. El señor 80 años y la población va perdiendo también su idioma porque tiene menos rango que el español cuando realmente ahora claro, se considera porque como no había bajado esta información a los territorios y cuando vamos, informamos y cuando dicen, entonces ya es idioma, ya no es dialecto, entonces ya no es usos y costumbres, ya es sistemas normativos internos. Sí es cierto, entonces ya no somos sujetos de derecho y no es que seamos un problema para nuestro país, no, somos la grandeza de México y lo dijo el expresidente Andrés Manuel y ahora por consiguiente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, desde el Senado de la República nuestro compromiso es acompañar con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el federal, para poder llevar a cabo esta difusión de información de la ley general que llegue a manos a cada comisariado, agente, autoridad comunitaria y al final las asambleas regionales que se va a hacer, y no solo en Chiapas, es en todo el país. Claro. La verdad que es algo histórico, es un hecho inédito, es una deuda también con los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Qué tanto impacta? Pues muchísimo, son más del 20% de la población en México, en Chiapas es una cuarta parte de la población, el estado es el tercer entidad en el país con más población indígena y también tiene población afromexicana. Un gran trabajo para el INPI, para la Consejería Jurídica, Iván. Son 16,000 comunidades en toda la República Mexicana. Platícanos un poco, por favor. Gracias, Janet, a ti y a tu auditorio por permitirnos compartir la palabra y el pensamiento de nuestro gobierno. En primer lugar, decirte que al día de hoy estamos verdaderamente atravesando una etapa de la historia en México moderno que por primera vez reconoce a los pueblos y a las comunidades como titulares de derechos. Sí, se ha abandonado la visión de que el Estado es un ente mayor, un ente que ejerce tutelaje sobre los pueblos y que los mira en desproporción. Durante décadas, los pueblos fueron invisibles. Sí. Y cuando se reconocieron por primera vez en el año 2001, se les reconoció con dos grandes ataduras. La primera, al darles la categoría de sujetos de interés. Sí. Es decir, el pueblo no tiene la capacidad para diseñar una política pública que los tenga en un grado de respeto horizontal, sino que había una relación de suprasubordinación. Es tanto como decir que los pueblos eran menores de edad, sin capacidad de tomar decisiones, sin capacidad de definir el ejercicio de su autonomía y mucho menos su desarrollo. Es a partir de la entrada del presidente Andrés Manuel que se anuncia que la transformación del país tiene que ser profunda, y para que sea profunda, uno de los anclajes es reconocer que nuestra nación no es uniforme, no es hegemónica, sino que nuestra nación está basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. A partir de ese reconocimiento, se inició un proceso de diálogo en todo el país
para que las propias comunidades expresaran su voz, su pensamiento y su anhelo y se viera reflejado en la Constitución. Así concluyó el sexenio del presidente. El 30 de septiembre del año 2024, el licenciado Andrés Manuel López Obrador presentó públicamente esta reforma constitucional y fue la manera más hermosa de transferir la batuta de gobierno a nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El día primero de su gobierno, en un acto público, hace suya esta reforma constitucional y bautiza que el ejercicio de este gobierno será el gobierno para implementar la reforma de derechos. Y para aterrizar esta base constitucional con la realidad de los pueblos, necesitamos un instrumento legal que nos diga cómo se van a implementar los derechos. Y es justamente ese instrumento la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos. Así es. Lo interesante además es que es una ley que no se construye desde el escritorio, la están haciendo desde el territorio. Las comunidades son las que van a hablar y se va a tomar en cuenta su palabra, que es algo por lo que siempre se había luchado. Exacto. Y cuando llegamos y les damos el material para la consulta de la ley general y nos dicen, ¿y esto? Pues es nuestra ley y tenemos que revisar si está todo, si no, hay que sugerir, hay que complementar. Pero ¿nos van a hacer caso a nosotros? Sí, porque es nuestra ley, porque jamás se había consultado a los pueblos indígenas y afromexicanos. Todas las leyes es en la Cámara de Diputados y luego la de senadores o viceversa, y ahí quedó, y se va al Diario Oficial de la Federación, pero jamás baja a los territorios. Y a los últimos rincones estamos llegando con las autoridades. ¿Qué pasa con el tema de los idiomas? Porque eso también hace complejo. No, desde nuestros idiomas estamos informando y aquí Iván te va a decir cuáles son los lugares que vamos a estar y que pues estamos caminando. Empezó desde el 29 de junio cuando la presidenta de la República lo anuncia y pasan al Diario Oficial de la Federación la convocatoria, los protocolos y las sedes donde se va a estar realizando las asambleas. A ver, Iván, platícanos. Gracias, senadora. Compartirte, Janet, a ti y a todo el auditorio, que el proceso de diálogo y consulta es el mecanismo por medio del cual los pueblos, a través de sus autoridades y representantes, toman parte de las decisiones del Estado. Este proceso tiene por primera vez un ejercicio en el año 2019 y 2021 para construir la reforma constitucional. Sí. Al día de hoy, con la entrada en vigor de la reforma constitucional, se mandata que se tiene que expedir una ley general. Y evidentemente la presidenta, con este espíritu democrático, anuncia que esta no va a ser una ley de escritorio, que esta ley se va a construir desde abajo. Y eso significa que tuvo el mandato de integrar a 3 dependencias del Ejecutivo Federal, la Consejería Jurídica, que es la encargada y competente para la elaboración de los textos, la Secretaría de Gobernación, que ayuda a articular a todas las dependencias del gobierno, y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como entidad especializada en derechos indígenas para realizar el documento base. 8 libros, propuesta base. Esta propuesta base, también quiero decirte que se construyó a lo largo de 16 meses, donde hubo sesiones de trabajo con un comité especializado en derechos indígenas que cuenta dentro de sus integrantes con mujeres y hombres de alta relevancia, incluso internacional, y que con la ayuda de su trabajo y de su conocimiento en la materia, redactaron la propuesta base. Una vez que esta propuesta base se construyó, la presidenta ha dado la indicación de que ella la va a hacer suya y que la va a presentar al Congreso de la Unión el día 12 de octubre, un día muy emblemático por la resistencia indígena y afromexicana, y que para llegar a esa fecha tenía que tener esta propuesta normativa toda la legitimación, el pensamiento y las consideraciones de los pueblos. Y por eso estamos hoy anunciando el proceso de consulta. ¿Qué es el proceso de consulta? Vamos a desarrollar diferentes actividades en todo el territorio nacional. La primera actividad, que es la que nos explicó la senadora,
es que vamos a ir a cada una de las comunidades, Sí. a las más de 16,900 comunidades, y nos vamos a entrevistar con sus autoridades para entregarle la convocatoria, presentarle el texto de la propuesta de iniciativa y explicarle su contenido, para que las comunidades puedan hacer un proceso de análisis, de reflexión y de deliberación. Claro. Cada comunidad, en ejercicio de su autonomía y conforme a sus normas, va a hacer este proceso de análisis. Posteriormente vendrá una etapa donde vamos a celebrar 82 asambleas regionales de consulta en todo el país. Particularmente en el estado de Chiapas, estamos invitando de manera pública y lo más amplia posible en acompañarnos en alguna de las 7 asambleas regionales. Estas 7 asambleas están... 7 van a ser en Chiapas. En Chiapas. 7 van a ser en Chiapas. ¿En y qué mes? están enclavadas, voy a ello, están enclavadas en todas las regiones indígenas del Sí. estado. La primera asamblea que vamos a tener se va a llevar a cabo en Ocosingo el día 15 de agosto. Ok. Seguidamente vamos a tener una asamblea en Palenque el día 16 de agosto. También ese mismo 16 vamos a realizar una asamblea en Bochil. Posteriormente vamos a tener una asamblea el 21 de agosto en Santo Domingo, Ocosingo, en el corazón De la Ocosingo. selva. También vamos a tener en Las Margaritas una asamblea regional donde puedan participar diferentes pueblos indígenas de la región. Chuj, Tojolabales, Zacatecos, Mams, Cachiqueles, Jacaltecos, Canjobales, todas las comunidades que están Sí. en la Ya parte sé, ya sé. En esa suroeste zona. de la entidad. Posteriormente vamos a tener la última asamblea en San Cristóbal de las Casas el día 5 de septiembre. Cierran. De esta Ujú. manera, sí, de esta manera vamos a permitir que las comunidades que recibieron la información durante este mes y que ya habrán dialogado y analizado puedan compartir sus ideas, puedan consensar de manera colectiva, como lo hacen nuestros pueblos, Sí. sus consideraciones para ser impactadas en la propuesta de iniciativa. Una vez que concluya esta jornada nacional y todas las asambleas de consulta van a abrir una última etapa para adecuarlo, para integrarlo al texto final de la propuesta que nuestra presidenta hará suya para su posterior entrega formal al Congreso de la Unión. En el caso particular de Chiapas, esta parte particular de las zonas zapatistas donde hay comunidades indígenas, ¿van a entrar ahí con la consulta? Así es. Ya está avalado para que porque también eso va a ser inédito en este proceso. Es que esta consulta va para todos los pueblos y comunidades indígenas donde se regulen en asambleas comunitarias y desde su asamblea van a informar qué tiene el contenido de la ley general. Entonces ahí se va a deliberar, se va a complementar para luego llegar a la asamblea, porque en las asambleas comunitarias hacen 1 o 2 o 3 veces asambleas para delimitar o para llegar a un acuerdo y entonces todo este mes va a estar para eso. Cada comunidad va a decir qué se va a complementar o qué está de más para poder decirlo ya cuando lleguen en esas fechas a todos los que quieran participar, pero también se respeta si los que no quieren participar tampoco se obliga, pero sí es importante participar en esta ley general, aprovechar porque normalmente ya vino una ley y pues imprímela y nunca la conociste y dicen que ya está, pero ya cuando la conoces porque ya tienes una sanción, pero nunca supiste qué era y de dónde fue, de dónde lo sacaron, nunca hubo una consulta. Hoy por hoy sí está la consulta, vamos a saber qué contenido tiene, porque en la ley general viene lo que es las asambleas, que es muy importante, el tema de la participación de la mujer y de la niñez en los pueblos indígenas, y que a veces hay mitos todavía en que, no, pues es que las mujeres no participan. En el 93, mujeres zapatistas ya habían puntualizado que eran los principales derechos para que ellas pudieran ejercer su participación dentro de la comunidad. Todavía no teníamos en la Constitución de nuestro país mexicano la igualdad de género, sí. Ya cuando
en las zonas zapatistas y mujeres indígenas Ya lo habían hecho ya habían avanzado. puntualizado. Entonces, muchas personas todavía hay un mito en ese tema porque dicen, es que es la presidenta de arriba y quiere imponer abajo una ideología. No. Cualquier madre, abuela dentro de la comunidad tiene su participación, y si no participa ella, pues participa a través de su esposo, su hijo, y es el portavoz. A veces no se dan a conocer porque todavía hay un miedo de poder ser como, ¿por qué habla mucho? ¿Por qué dice? Pero en esta ley garantiza la participación de nosotras, las mujeres indígenas, las niñas, y bueno, es todo un gran reto, muy, muy bonito en las comunidades, y esperemos que también los medios de comunicación nos acompañen, porque normalmente los pueblos indígenas, como lo dije al inicio, estábamos en nota roja o en notas amarillistas, y ahora vamos a estar en las notas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es un orgullo, es inédito. Esto quizás lo soñó mi padre, mi madre, mi abuela, pero no lo vieron. La lucha del 94 yo tenía 10 años, hasta ahora se da estos cambios después de 32 años aproximadamente. Entonces invito a que participemos todas y todos, porque esto es una ley que vamos a conocerle de primera mano, y después va a llegar a la Cámara de Diputados y la de senadores. Sí. En palabras llanas, en hechos muy concretos, ¿cómo va a cambiar la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos a partir de que esta ley esté promulgada? Bueno, yo quisiera decirte que la reforma constitucional ya tiene sus primeros frutos. A partir del reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades y de asumir que son titulares de derechos, no de tutelaje, sino que ellos deciden sus prioridades, el ejercicio de su autonomía y en razón de ello su propio desarrollo, tenemos dos ejemplos que me gustaría compartir. ¿Sí? Uno de ellos es la definición de las obras de infraestructura social a través del financiamiento público federal. El FAISPAM, El famoso. FAISPIAM. La Constitución, correcto, la Constitución establece como mandato que la Federación, los estados y los municipios tienen que destinar partidas presupuestales de manera específica para las comunidades, que van a ser entregadas y administradas de manera directa por los pueblos. Y el ejemplo usted lo acaba de señalar. Uno de estos famosos procesos es la entrega de recursos del FAISPIA. El segundo es la definición de políticas públicas que le permiten a las comunidades establecer sus propias obras, su propia infraestructura. Y me refiero a los caminos artesanales, por medio del cual la Federación hace a un lado a los intermediarios, a los contratistas, a cualquier agente externo a la comunidad, y de manera directa le entrega el recurso para que a través del trabajo de la comunidad, la mano vuelta, el tequio, realicen en faenas mujeres, niños, niñas, adultos, sus caminos. Esto permite ver que la implementación de derechos ya está llegando a ras de comunidad. Pero no solamente infraestructura y no solamente recursos, Sí. sino también implica la participación en diseñar los modelos educativos, reconocer la medicina tradicional y partería, implica reconocer el patrimonio material e inmaterial de los pueblos, la propiedad intelectual colectiva, implica reconocer que los pueblos tienen derecho a participar respecto de la administración de sus recursos hídricos, respecto del acceso a la posesión y propiedad de sus tierras y muchos otros derechos más que son de carácter colectivo. Ahora que la tecnología es transversal en todos los aspectos, ¿hay algo que también toca en esta parte de tecnología en esta ley? Por supuesto. Y el caso más claro, que seguramente el auditorio lo entenderá mejor, ¿Sí? es reconocer que las comunidades también pueden acceder a sistemas de radiodifusión. Históricamente, el espacio o el espectro eléctrico ¿Sí? se consideraba del uso exclusivo del Estado. Sí. Una vez que la reforma entra en vigor y que se reconoce que los pueblos tienen derecho al territorio, implica que también tienen derecho a ser parte, a usar, a aprovechar su espectro
eléctrico, su espacio a él. Y por lo tanto las comunidades pueden acceder a tener concesiones comunitarias, concesiones colectivas. Ello por decirlo menos. Sí. También las comunidades tendrán la capacidad de decidir la forma en que participan respecto de los sistemas educativos a través de radiodifusión, a través de televisión, a través de cine, las famosas y benditas redes sociales, sí, que son ahora un instrumento que no hay un niño o una niña en todo el país que no conozca el Internet y que por medio de él interactúe con sus comunidades y con el resto de población. También podrán participar de manera activa los pueblos. Pues la verdad que es un trabajo titánico el que vienen haciendo. Es poco tiempo porque la cuenta regresiva del 12 de octubre pues ya está encima, 16,000 comunidades. Chiapas, un bastión importante en el país en este tema, sin duda. Este fin de semana van a estar trabajando, me imagino, van a estar recorriendo comunidades que además son importantes porque además es uno de los lugares con mayor riqueza pluricultural del país, Edith. Exacto. Y decir que también a través de las plataformas digitales, nuestra presidenta de la República dijo el 30 de mayo en el Estado de México que el FAISPIAM entra a rango constitucional y está en esta ley general, porque muchos dicen... porque hemos caminado territorio y dicen, cuando termine el mandato de la presidenta, el FAISPIAM se pierde, se anula, solo tiene vigencia cuando está la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. No es cierto. Va a nivel y va a rango constitucional y nadie nos puede quitar ese derecho. Porque muchos todavía dicen, es que es una ayuda, es un apoyo, es una dádiva. No, no es una limosna, no es una dádiva, es un derecho que nos está garantizando en la Constitución y gracias con esta visión humanista que tiene nuestra presidenta de la República, por eso no solo nos quiere ver en un museo, también nos quiere ver en la ley y ejerciendo nuestros derechos constitucionales. Y la otra que también es muy importante recalcar, que es la comunidad de La Candelaria, quiso salir del municipio de San Cristóbal porque su demanda era de que en el momento del voto muchos candidatos llegan y nos prometen cosas. Ya cuando están en los ayuntamientos o en los cargos públicos, ya nos dejan atrás y ya no nos reconocen y por eso no hay presupuesto, por eso carecemos de muchas cosas. Entonces lo subieron, también ahí atendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando llegaron a Tenejapa, y la Corte falló a favor de la comunidad de Candelaria. Entonces solo es esperar que ya suba a rango constitucional, que esté votado a favor en la Cámara Alta y que lo publican en el Diario Oficial de la Federación, como la Corte dijo que falla a favor, que hay que darle presupuesto a la comunidad de Candelaria. Es algo histórico que está haciendo la comunidad de Candelaria porque es la primera comunidad en donde el municipio le va a dar recurso a la comunidad de sus presupuestos en educación, en salud y todo lo que conlleva para su vida comunitaria y desarrollo de esa comunidad y su bienestar. Y ¿qué más? Es un fallo a favor que lo han ganado en la Suprema Corte y eso me pareció algo tan peculiar en el estado de Chiapas que esté pasando con las comunidades. Entonces, pues ese es el inicio de muchos cambios, ¿no? Que seguramente vamos a tener. Pues yo fascinada de estar platicando con usted. No sé si quieran agregar, comentar algo más, Iván, Edith, sobre esta gran iniciativa, esta consulta. Nos vemos en el territorio y espero también nos puedas acompañar en algún momento y pues nos vemos pronto en los territorios. Muchas gracias. Iván. Agradecerte, Janet, a ti y a tu auditorio por permitirnos compartir este mensaje. A nombre de mi titular, del licenciado Adeljo Regino Montes, invitarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de las redes, a través de los espacios informativos, para que se sumen. Si están cerca de alguna sede, por supuesto que nos encantaría escuchar su voz, su pensamiento y sus anhelos en las asambleas y que también nos ayuden a transmitir este mensaje, como lo explicó nuestra senadora, a ras de comunidad, con las autoridades y representantes de nuestros pueblos, que esta ley contará con la más alta legitimación, como lo ha instruido nuestra presidenta. Participemos en la consulta. Hoy somos sujetos de derecho y no objetos de museo.
Hoy hablamos idiomas y no dialectos. Tenemos nuestros sistemas normativos internos y no los mal llamados usos y costumbres. Hay 68 grupos de familias lingüísticas en México y se traducen 364 idiomas y 364 maneras de ver al mundo, 364 maneras de ver la ley general de los pueblos indígenas y afromexicanos y 364 maneras de decir buenos días en México. Y en Chiapas, las 13 maneras son 13 idiomas que se reconocen y pues muchas gracias. Sigamos haciendo historia y pues una ley que vela por nuestros derechos. Nos vemos en territorio. Muchas gracias. Gracias a usted que siguió esta transmisión. Recuerde, le estamos informando todos los días 24/7.